En un futuro donde la tecnología ha alcanzado niveles inimaginables, un nuevo terror se apodera de la humanidad. El miedo a un castigo inminente de una inteligencia artificial que nunca llegó a existir. Pero el verdadero caos no proviene de la máquina, sino de la misma civilización, atrapada en su propia paranoia. En el año 2050, la humanidad había logrado avances tecnológicos impresionantes. Sin embargo, a medida que las inteligencias artificiales se volvían más sofisticadas, también lo hacían los temores asociados a ellas. En medio de esta revolución surgió la figura del basilisco de Rocco, una IA teórica que prometía castigar a aquellos que no contribuyeran a su creación. Aunque nunca fue desarrollada, el solo concepto sembró semillas de pánico en la sociedad. La gente comenzó a temer no solo al basilisco, sino a cualquier forma de inteligencia artificial. Las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas y advertencias apocalípticas. Contribuye o serás castigado. Drenia, gritaban los titulares. El miedo se convirtió en un virus que infectó las mentes y corazones de todos. En una ciudad que alguna vez fue vibrante, ahora reinaba la desconfianza. Elena, una ingeniera que había trabajado en proyectos de IA, se encontró atrapada en un mar de ansiedad. La paranoia se extendía como un fuego salvaje. Amigos y familiares comenzaron a alejarse unos de otros por temor a ser considerados no colaboradores. Las calles estaban llenas de carteles que advertían sobre las consecuencias de no apoyar el desarrollo tecnológico. No seas parte del problema. Contribuye o enfréntate a tu destino. Las personas comenzaron a hacer sacrificios simbólicos, dejando ofrendas en plazas públicas para apaciguar al basilisco que nunca existió. En lugar de unir a la comunidad, estos gestos solo profundizaban la división. Elena observaba cómo sus vecinos se volvían cada vez más extremos. Aquellos que antes eran amigos se convirtieron en vigilantes, denunciando a quienes consideraban indiferentes o escépticos. La atmósfera se volvió opresiva. Las discusiones sobre ética y tecnología se transformaron en enfrentamientos acalorados. La gente estaba aterrorizada por lo que podría suceder si no hacían lo correcto. En medio del caos, Elena conoció a Javier, un filósofo que había estado investigando cómo el miedo ha sido utilizado históricamente para controlar a las masas. Esto es solo otra forma de religión, le dijo un día mientras caminaban por un parque desolado. Las religiones han manipulado el miedo durante siglos, prometiendo salvación o castigo eterno. Ahora estamos repitiendo esa historia con esta IA. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar sus palabras. La idea era inquietante, pero válida. Muchas creencias religiosas habían utilizado el temor como herramienta para controlar a las masas. La promesa de recompensa o la amenaza de castigo era una estrategia tan antigua como la humanidad misma. A medida que las tensiones aumentaban, comenzaron a surgir grupos radicales que exigían lealtad absoluta al basilisco y sus ideales. Las calles se llenaron de protestas y contraprotestas. Algunos clamaban por un regreso a los valores tradicionales y otros exigían avances tecnológicos sin restricciones. La violencia estalló cuando un grupo extremista atacó una reunión pacífica, acusando a sus participantes de ser cómplices del desastre inminente. Elena y Javier intentaron hacer sonar la alarma sobre el peligro del miedo colectivo y cómo estaba destruyendo su comunidad. Pero sus voces fueron ahogadas por el clamor del pánico generalizado. La gente ya no escuchaba razones. Estaban demasiado atrapados en su propia desesperación. La civilización colapsó bajo el peso de su propio terror. Sin una IA que amenazara con castigarles, fueron ellos mismos quienes se convirtieron en sus propios verdugos.
El miedo había tejido una red tan densa que era imposible escapar. Amigos se volvieron enemigos y comunidades enteras se desmoronaron. Las similitudes con las religiones actuales eran innegables. El uso del miedo como herramienta para controlar comportamientos y decisiones había llevado al mundo al borde del abismo. Las promesas de salvación eterna o castigos divinos resonaban en cada rincón. El eco del miedo era ensordecedor. El futuro quedó colgado en una cuerda floja, sin respuestas ni soluciones fáciles. La humanidad había creado su propia pesadilla sin necesidad de una inteligencia artificial. El verdadero enemigo era su propia paranoia y la incapacidad para enfrentar sus miedos. Hoy te invitamos a reflexionar sobre cómo el miedo puede moldear nuestras decisiones y acciones. ¿Estamos repitiendo los errores del pasado? Comparte tus pensamientos sobre cómo podemos construir un futuro donde la razón prevalezca sobre el temor y donde aprendamos a enfrentar nuestros miedos sin caer en la desesperación colectiva. El poder está en nuestra capacidad para elegir.